En este sentido, la reflexión filosófica acerca de la transcomplejidad tiene una línea bien interesante y tiene que ver con la narratividad, precisamente en la forma en cómo podemos, a través del lenguaje, mostrar esa nueva realidad que se encuentra en los diferentes contextos. En el caso de ustedes, por supuesto, dentro de la gerencia transcompleja. En un estudio bien interesante realizado por el doctor Saad, miembro de la Reddit, precisamente manifiesta que estas narrativas tienen que ver con una posición crítica y reflexiva ante lo que estaba sucediendo en los acontecimientos que estas personas vivieron en su época. Por ejemplo, Nietzsche y la nueva narratividad de la científica, él manifestaba que la ontología de la modernidad necesitó fabricar un sujeto para obtener seguridad en el pensar, en el hacer y en el decir. Frente a esto, Nietzsche dice que solo hay interpretaciones de los hechos, que el mundo es explicable de maneras muy diferentes porque tiene mucho sentido el perspectivismo. Es decir, el discurso de la modernidad necesitaba una seguridad de que lo que yo pensara era verdad, el cogito ergo sum. Pero en este caso él ya planteaba, como no había una respuesta ante los problemas que estaban sucediendo en la época, Primera, Segunda Guerra Mundial, Revolución Industrial, desarrollo del capitalismo, diferencia, brechas sociales, en fin, él decía que precisamente para entender la realidad o construirla, o construir conocimiento, hay que conocer o interpretar los hechos. Por su parte, Heidegger precisamente nos manifestaba que todo es contingente, pero si luego no hay nada a lo que el hombre pueda atenerse y por lo que pueda orientarse, y nos hablaba en este caso específico de la propuesta que nos hacía Nietzsche, que Dios había muerto, pero hablaba en el sentido de que las ideas absolutas habían muerto y ahora lo que existían eran verdades relativas que tenía que ver con los hechos, por lo tanto, para poder entender esa verdades relativas, había que interpretar esos hechos que se daban en el contexto. También se da precisamente el planteo de la nueva física que tiene que ver con la base cuántica que anteriormente explicamos en las teorías anteriores, donde precisamente los plantean los físicos a finales del siglo XX con relación a la incertidumbre que explica la inexistencia de verdades absolutas, sino más bien lo que existe son aproximaciones a la verdad desconstruida sobre bases inseguras, telúricas y cambiantes. Y es una invitación precisamente de que ahora la verdad, pues se hace, o para poder entender la realidad, lo que hacemos son aproximaciones a esa realidad. La teoría no nos la permite entender y comprender en su totalidad tal como es, como lo manifestaba el positivismo, sino existe una aproximación específica de esa realidad. Por su parte, Gadamer y la nueva narratividad precisamente de, nos hablaba de una de las ideas más interesantes de la propuesta, es que vivimos siempre en inacabables interpretaciones. Precisamente como lo decía Nietzsche, si estamos en un mundo totalmente relativo, pues cada contexto precisamente es una interpretación de la realidad. Por eso él manifestaba que estábamos en una inacabable interpretación de lo que nosotros vivimos cotidianamente. Por su parte, Foucault nos dice que el discurso del sujeto no es más que la historia de la subjetividad, es un verdadero rescate y reivindicación del hecho subjetivo, y el lenguaje disuelve al hombre en un incesante murmullo que lo convierte en pura narratividad. Y nos habla de la importancia que tiene la subjetividad, porque precisamente veo el contexto en función de como individuo, pero a su vez interrelacionado precisamente con lo demás, y el lenguaje es el que me permite poder expresar esa interpretación de los hechos. Y por último, Ricker nos habla de que la comprensión de sí es una interpretación y la interpretación de sí se encuentra en la narración, una mediación privilegiada a través de la historia y la ficción. Y él nos habla precisamente que la interpretación es una manera de poder entender y comprender todo nuestro contexto. Entonces, esta nueva narrativa es la que va a marcar precisamente la ciencia posmoderna y es fundamento precisamente para la construcción del conocimiento dentro de realidades tan complejas. ¿Ok? En este sentido, la reflexión acerca de la transcomplejidad filosófica nos dice que lo transcomplejo
en los parajes más profundos de la conciencia, reivindicando por una parte la fenomenología como corriente filosófica, su trasfondo paradigmático y metodológico, y por otra parte la subjetividad como identidad existencialista y forma de acercamiento a los fenómenos, precisamente como lo hablábamos en las diferentes estructuras del conocimiento que se da en el pensamiento complejo acompañado con la fenomenología y por supuesto con la identidad existencialista, fenomenología desarrollada por Edmund Husserl y la idea existencialista de Martin Heidegger, precisamente es lo que nos puede permitir entender las realidades desde su profundidad, ese trasfondo paradigmático y metodológico que arropa la transcomplejidad como tal. Entonces, la transcomplejidad precisamente se define como una cosmovisión investigativa de complementariedad que conduce a explicar, interpretar y transformar una realidad. De acuerdo a la doctora Escabino, pues un nuevo modo de producir conocimientos que permite precisamente complementar esquemas paradigmáticos de los diferentes paradigmas que conocemos. Y por su parte, la doctora Villegas nos dice que la transcomplejidad asume como una actitud que apuesta más a la integración que a la disciplina, que son principios precisamente que estuvimos hablando a lo largo de todos los anteriores pensadores. En este sentido, pues vemos acá que el enfoque integrador transcomplejo es una postura paradigmática que parte de considerar que ninguna forma aislada, unívoca, reductiva y excluyente agota las posibilidades de investigar la realidad en escenarios múltiples y complejos. Es decir, que precisamente nos invita a esa complementariedad, a entrelazar todos esos elementos necesarios dentro de las realidades con las cuales estamos estudiando y nos permita precisamente a construir esa realidad como tal. Entonces, las categorías que podemos identificar dentro de un fenómeno transcomplejo, como en la gerencia transcompleja, está el hombre, que precisamente un ser transcomplejo, que es un ser social, psíquico, sensorial, neuronal, racional, afectivo, espiritual, ¿sí? Si somos seres, hombres, sujetos complejos, imagínense el contexto dentro de una gerencia, la complejidad que tiene y en tal sentido se puede abordar desde un enfoque integrador transcomplejo. La ciencia también es transcompleja, que tiene como base la racionalidad, el empirismo, la imaginación, la creatividad y la reflexibilidad. Existe una explicación multicasual, comprensión y transformación de las realidades y siempre vamos a necesitar pensamientos, acciones, creaciones, validaciones, referencias, aproximaciones al conocimiento, interrelaciones y redes para poder construir esa ciencia transcompleja. Y el conocimiento transcomplejo es entonces aproximativo, referencial, científico y cotidiano. Es decir, no nos habla de verdades o conocimiento absoluto, sino son conocimientos que nos permite acercarnos a esa realidad compleja. Si es una realidad totalmente dinámica, pues es imposible que podemos capturar su dinamismo, sino momentos específicos dentro del estudio de esa realidad. Entonces, considera los elementos biológicos, afectivos, sociales, históricos, antropológicos, políticos, económicos, éticos y espirituales. Y por último, la realidad transcompleja es multireferencial y multidimensional. Entonces, en este sentido, pues precisamente era lo que les quería presentar en cuanto a lo que es esa visión, precisamente desde la transcomplejidad, cómo entender esa gerencia transcompleja y cuáles son los sustentos precisamente de esa gerencia transcompleja, acompañado con todos los elementos previos que vimos en la unidad 2 y en la unidad 1, que aportan poco a poco, han aportado elementos para poder entender estas realidades en las cuales nosotros estamos totalmente inmersas y en la cual el enfoque integrador transcomplejo nos invita a poder visualizarla desde esa visión totalmente compleja, totalmente totalizante, reflexiva, en fin, y en una reflexión profunda precisamente, porque podemos entender las conexiones que se pueden dar de todos los elementos que forman parte de esa realidad. Entonces, con esto quería compartir un poquito una reflexión en esta última unidad que les pueda servir a ustedes precisamente para seguir sustentando sus procesos investigativos dentro de su postdoctorado. Muchísimas gracias.